habíamos empezado con engranajes, que posiblemente es lo último que podamos ver, y habíamos hablado que era un mecanismo dentro de los sistemas mecánicos de transmisión por contacto directo entre superficies, en el cual la condición a través de la cual este sistema mecánico transmite es con relación de transmisión constante. ¿Por qué? Porque el punto M, ese punto que se define en la intersección de la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto con la línea de centros, permanece fijo durante toda la transmisión del movimiento. O sea, para cualquier par de puntos que se pongan en contacto entre los dos perfiles, siempre la normal, esta normal a ambos perfiles, en ese nuevo punto de contacto, va a pasar por el mismo punto M sobre la línea de centro. Para que esta relación de velocidades angulares, que nos da la relación inversa a los segmentos O4M y O2M que se definen sobre la línea de centro, sea constante. Si eso pasaba, quiere decir que si el eslabón de conductor gira siempre a una velocidad y esta velocidad angular se mantiene constante, el eslabón de salida, o sea, en este caso el engranaje de salida, va a girar a una velocidad, por supuesto, diferente, seguramente, una velocidad angular diferente, pero también se va a mantener constante. Bien, y el punto de contacto, como se encuentra fuera de la línea de centro, el contacto va a ser con deslizamiento, es decir, no va a haber rodadura con deslizamiento. Bien, también hablamos de estas dos circunferencias que aparecen acá, tramos de circunferencias que tienen centro. Una tiene centro en el origen O sub 2, que es el centro de rotación de la barra 2, y la otra tiene centro en el centro de rotación O4, ¿sí? Y es esta circunferencia de menor diámetro, que sería el diámetro O4M. Estas dos circunferencias se llaman circunferencias primitivas. Les dije que no son reales, sino son ideales, ¿sí? Son virtuales, pero son muy importantes en los engranajes, porque estas circunferencias se llaman también circunferencias de paso, circunferencias primitivas o circunferencias de paso, porque al punto M se le llama punto de paso. Bien, estas circunferencias representan un par de ruedas de fricción que transmitirían con la misma relación de transmisión que lo hacen las ruedas dentadas, o sea, los engranajes. ¿Y por qué es eso? Dijimos, porque los segmentos O4M y el O2M son iguales a los radios de esta circunferencia. El segmento O2M es igual al radio R2 de la circunferencia primitiva correspondiente al eslabón 2. Y el segmento O4M es igual al radio R4 de la circunferencia primitiva perteneciente al eslabón 4. Entonces, estas dos circunferencias, que vuelvo a repetir, son ficticias, pero representan un par de ruedas de fricción que transmitirían con la misma relación de transmisión que las ruedas dentadas. Entonces, esta relación de velocidades angulares acá estaría igualada a R4 sobre R2. ¿Y por qué son muy importantes? Porque a través de estas circunferencias se calcula
o se dimensiona cinemáticamente a los engranajes. Se los dije la semana pasada. Cinemáticamente quiere decir que determinamos justamente las velocidades angulares de entrada y de salida. O sea que nosotros en función de una velocidad angular puedo definir la otra velocidad angular. Y en función de estas circunferencias. El cálculo dinámico de los engranajes, o sea, calcularlo desde el punto de vista de la fuerza, les dije que eso no lo hacemos nosotros, o no lo vamos a ver nosotros, básicamente. Bien. También les expliqué lo que es la ley fundamental del engrane, que nada más que no es otra cosa que lo que hemos hablado de la relación de transmisión, o sea que se cumpla la relación de transmisión constante, o sea es básicamente lo mismo, es decir, la normal común a los perfiles conjugados de los dientes en los diferentes puntos de contacto durante el engrane debe pasar por un punto el cual debe, sobre la línea de centro, el cual debe permanecer fijo para todos los puntos de contacto entre los perfiles, o sea, mientras dure la transmisión del movimiento. Para eso dijimos que los perfiles de los dientes deben ser conjugados. Conjugados era que cumplieran con la ley fundamental del engrane. También les dije que existe un método para determinar el conjugado de cualquier perfil. Ahora, de los infinitos perfiles que nosotros podríamos tener que cumplan con la ley fundamental del engrane, es decir, que puedan transmitir movimiento, les dije que se han elegido una cierta cantidad. Y esos están en función de las aplicaciones a las que van a ser sometidos, básicamente. Vamos a ver, o vimos, mejor dicho, el perfil devolvente o de involuta, que es uno de los perfiles más utilizados en la industria. Debe ser de los perfiles, cualquier engranaje que ustedes tengan en la mano que sea cilíndrico, ya sea de dientes rectos, de dientes helicoidales, pues muy posiblemente tenga perfil devolvente. Existen otros perfiles, ya les dije, cicloidales, hipoidales, entre otros. Pero el que más se usa es este perfil, y es porque tiene una serie de propiedades. Bueno, no voy a repetir cómo se define, ya lo vimos la semana pasada, estoy haciendo una revisión rápida para que ustedes se introduzcan nuevamente. El perfil devolvente se definía como estamos viendo ahí, y la propiedad fundamental del perfil devolvente era que si nosotros, acuérdense cómo se generaba el perfil, este punto D, que puede ser el punto de tangencia, en este caso es el primer punto de tangencia entre esta recta y el perfil devolvente, y el círculo base. Cuando esta recta tangente rueda sin resbalar sobre el círculo base, este punto se va moviendo en el plano, ocupando diferentes lugares geométricos, que son el punto D1, D2, D3. Cuando unimos todos esos puntos, se define una curva que se llama envolvente de círculo o involuta. Y que si nosotros trazamos una tangente a cualquier punto a la envolvente, una normal a esta tangente que es la roja que apareció ahí, es tangente al círculo base. Esa es la propiedad básica de la envolvente de círculo. Bien. Vimos vimos otra propiedad también, que era cómo construir el perfil devolvente, cómo construir el perfil devolvente, que no es lo mismo que definir, por favor.
y es cómo encontrar este punto D1, D2, D3 en el plano para poder trazar esta curva. ¿Ah? Y eso se hacía en base a esta igualdad que tenemos acá abajo. O sea que el arco que se define sobre el círculo base es igual al segmento sobre la recta tangente. Eso es lo que me permite, según lo expliqué la semana pasada, ir encontrando los puntos D1, D2, D3 que me van a dar a la envolvente de círculo. Bien. Bien, vamos ahora a ver y a mostrar cómo es que se cumple la ley fundamental del engrane. En un sistema de dos engranajes. Para eso vamos a partir de dos círculos base. O sea, acuérdense que los perfiles de las envolventes, de los perfiles de los dientes, se generan a partir del círculo base. Los perfiles de envolvente, o sea, el perfil de envolvente, este perfil, ese perfil en marrón, ¿sí? Surge a partir del círculo base. No existe por debajo del círculo base. No existe. Hay engranajes, hay perfiles que sí sucede esto, o sea que el perfil se prolonga por debajo del círculo base, que es un perfil que se llama cicloidal. Pero en el caso del perfil de envolvente, este nace sobre el círculo base, o sea, no existe por debajo del círculo base. Ya van a ver que esto trae un problema que se llama interferencia, en algunos casos. Bien, entonces nosotros vamos a generar este perfil a partir de un par de círculos base para generar los engranajes, ¿sí? Que van a permitir transmitir el movimiento. Entonces, imagínense ustedes que nosotros tenemos que transmitir movimiento entre dos ejes, como por ejemplo el eje O2 y el eje O4, que están representados acá por estos dos puntos, O2 y O4. Acordémonos que esto es una traza, ¿sí? Un corte de ese par de futuros engranajes, y que estos puntos representan dos líneas, o sea, si damos la tercera dimensión, serían dos líneas, O2 y O4, dos líneas paralelas entre sí. Serían los ejes de estos dos engranajes. Vamos a empezar a representar al engranaje 2 a través de su círculo base 2. Entonces, este engranaje va a tener este círculo base 2, con este diámetro, con este radio, ¿no es cierto? Y el engranaje 4 va a estar representado por este círculo base 4, que es de color rojo, el 2 es de color verde, y bien, a partir de estos círculos base, nosotros vamos a generar los perfiles, o sea, los dientes que van a ponerse en contacto para poder transmitir. Es decir, yo en este momento no puedo transmitir movimiento entre estos dos círculos base. ¿Y por qué? Y porque no se tocan. O sea, yo necesito, si no son ni siquiera ruedas de fricción, para que fuesen ruedas de fricción y puedan transmitir, esta circunferencia con esta circunferencia 2 deberían ponerse en contacto. Y entonces por el contacto y por la fricción que se generaría entre las dos, nosotros podríamos transmitir movimiento. Eso sería el caso de un par de ruedas de fricción. Pero en este caso, los dos círculos base están separados una cierta cantidad
un cierto espacio y que no me permite estar en contacto. Entonces, vamos a usar, nos vamos a acordar de la definición de perfil de envolvente, en el cual nosotros teníamos definíamos o asumíamos que este círculo base representaba un carretel de hilo. Entonces, supónganse que nosotros tenemos que este círculo base es un carretel de hilo. Entonces tengo un hilo que puedo tomarlo y desenvolverlo del 2, del círculo base 2, y envolverlo en el círculo base 4. Bien, entonces ahora ya, ¿qué va a pasar? Y que va a haber un nexo entre los dos círculos base. Es decir, este cordel este cordón que voy a tener acá envuelto, que ahora lo envuelvo en me va a permitir que cuando yo haga girar este círculo base, el otro círculo base va a ser arrastrado gracias a la conexión que hay a través de ese cordón. Pero ese cordón sale tangente de este círculo base y ingresa tangente al otro círculo base. El cordón sale tangente en el punto C del círculo base 2 y entra tangente en el punto E al círculo base 4. Corta la línea de centro en un punto. Ese punto le vamos a llamar punto M. Ya vamos a ver que va a ser el punto M que nosotros ya hemos conocido. Bien. Entonces, vuelvo a repetir, cuando yo hago girar el círculo base 4, el círculo base 2 va a ser arrastrado gracias a que están unidos a través de este cordel. O si lo hago al revés, va a pasar exactamente lo contrario. Este va a girar en sentido, por ejemplo, antihorario, y este girará en sentido horario, o sea que cambia el sentido de rotación de los dos. O si lo hago girar en sentido antihorario este, va a girar en sentido horario este. Bien. Pero ¿qué pasó? Y que estamos considerando que la transmisión de movimiento entre este eje O2 y este eje O4 se está haciendo a través de un cordel. Y un cordel está representando a un elemento flexible en la transmisión. Es decir, estaríamos transmitiendo con una correa o con una cadena, que son elementos flexibles. Y nosotros estamos en un tema que se llama transmisión de movimiento por contacto directo entre superficies. Es decir, yo debo hacer que esta pieza, que es este círculo base 2, y este círculo base 4, se toquen de alguna manera, ¿sí? Para que transmitan el contacto, o sea, transmitan entre ellos dos, pero por el contacto directo, no usando un elemento intermedio como un cordel, o como una correa, o como una cadena. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Y le vamos a tener que generar a estos elementos, a este círculo base 2 y a este círculo base 4, unas prolongaciones, ¿sí? Unas extensiones a estos círculos base, de tal manera que esas puedan, a través del contacto de estas, pueda hacerse la transmisión de movimiento. Entonces, ¿qué vamos a ingresar? Vamos a ingresar un par de planos. Me adelanté así para que vean que cada círculo base le vamos a asociar un plano. ¿Qué es este plano? Al círculo base 2 le hemos asociado un plano R. No importa cómo lo llamemos. Le estamos llamando R. Como ustedes lo quieran llamar. ¿Qué sería este plano? Sería el plano que está asociado a este círculo base, únicamente, al círculo base 2. Es decir, sería, si ustedes lo quieren
mira de una manera, es sobre el que hemos dibujado este círculo base 2. ¿Ah? Es como si fuera una hoja que puede rotar respecto al punto sub 2. Pero al mismo tiempo vamos a hacer lo mismo, pero con el círculo base 4. Entonces vamos a asociarle un plano que le hemos llamado Q, y que está asociado este plano Q solamente a este círculo base. Es decir, sería como la hoja sobre la cual hemos dibujado el círculo base 4, y que esa hoja puede rotar respecto del punto O4. Libremente una hoja respecto de la otra. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros podamos dibujar sobre, o generar, mejor dicho, sobre este plano, un perfil de volvente asociado a este círculo base 2. Y de la misma manera, sobre el círculo base, el plano correspondiente al círculo base 4, que es este Q, poder también dibujar un perfil de volvente asociado a este círculo base 4. Entonces, una vez que tengamos los dos perfiles dibujados sobre cada uno de los planos, vamos a tener que, a través del contacto de esos dos perfiles, vamos a poder transmitir. Esa es la idea. Ese es nuestro objetivo, básicamente. ¿Ah? Bien, vamos hacia eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer aplicando el concepto de la definición, de la envolvente de círculo. Bien, ¿cómo se definía la envolvente de círculo? Dijimos, se definía por una recta tangente que rodaba sin resbalar sobre el círculo base, y donde un punto inicial de referencia iba cambiando su posición sobre el plano y generando puntos que después, cuando se unían estos puntos, se generaba la envolvente de círculo. O la otra manera era a través de este cordón. Dijimos que el extremo, cuando nosotros comenzábamos a desenrollar este hilo o cordón, el extremo del hilo iba ocupando diferentes lugares geométricos sobre el plano, que son los puntos de 1, de 2, de 3, y cuando uníamos estos puntos, formábamos la envolvente de círculo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo vamos a ocupar acá en nuestra definición. Entonces, nosotros dijimos que este cordel o hilo, que lo hemos envuelto en este círculo base, al moverse, ¿qué va a pasar? Este hilo, supongamos que movemos el círculo base en sentido antihorario. Por lo tanto, el círculo base 2 va a girar en sentido horario. El hilo se va a ir moviendo a lo largo de esta línea, sobre la línea EC. Y va a ir enrollándose, ¿no es cierto?, sobre el círculo base 4, pero del círculo base 2 se va a ir desenrollando. Entonces se va a ir separando. Entonces, si yo elijo un punto cualquiera, yo lo que necesito es que ustedes usen un poquito la imaginación, porque yo estoy tratando de hacerles ver algo que es dinámico, o sea, que está en movimiento, que se generaría por el movimiento, con un dibujo estático, ¿sí? Entonces yo necesito que ustedes, a medida que yo voy hablando, se acuerden de la definición, las dos definiciones a la vez de la envolvente de círculo. Para ayudarlos un poco es que hemos puesto este GIF acá, para que ustedes vean cómo
fíjense, el punto, este punto de contacto entre estos dos perfiles en rojo, que son justamente la envolvente de círculo correspondiente a cada círculo base, en su contacto va cambiando su posición y lo hace sobre esta línea, que es la línea que tiene 4 nombres, que ya vamos a ver cuáles son los nombres. Bueno, primeramente vamos a decir que esta línea, ¿sí?, es la tangente común a ambos círculos base. Como ustedes ven, esta línea es una línea que es tangente a este círculo base 2 en C y a este círculo base 4 en E. Entonces la tangente común a ambos círculos base. Esa es la primera definición de esta línea, que tiene cuatro nombres esta línea, porque representa 4 cosas diferentes. Entonces, geométricamente, esta es la tangente común a ambos círculos base. En nuestra explicación sería el hilo que sale tangente y entra tangente al otro círculo base. Bien, elijamos un punto cualquiera sobre esa tangente común, ese punto D. Ese punto D es un punto de este hilo que está definiendo uno de los lugares que nosotros cualquiera de estos puntos o lugares geométricos. Por ejemplo, sería el punto D2, en el que estamos en la situación de que el hilo sale tangente y entra tangente al otro círculo base. Este sería el punto D2. Entonces, en su movimiento, D va generando la envolvente. Esto es lo que llevamos acá. Entonces, ese punto D, aquí estaría representando una de esas posiciones del punto D. ¿Cuándo qué? Cuando este hilo se desenvuelve siguiendo una trayectoria sobre este plano R. Esa trayectoria,